Amigos, 10:21 de la mañana, hablar de los usuarios, de los servicios que recibimos es siempre sumamente importante para la teleaudiencia. Y por ello vamos a conversar a esta hora con la viceministra de Comunicaciones. Ella es la doctora Virginia Nakagawa. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió no continuar, ¿no es cierto?, con los contratos con Telefónica. Entiendo que es así, son dos de ellos, y quisiera que nos explique las razones, los alcances y si eso va a perjudicar finalmente al usuario. Muchísimas gracias por tu pregunta. Lo más importante es que no se va a perjudicar en absoluto a los usuarios. ¿Qué servicios tienen estos dos contratos? Recordemos que son los contratos que se dieron como producto de la privatización en 1994, en la cual obviamente se pagaron como 2.000 millones de dólares. En ese momento Telefónica los pagó y fueron, entre otros, los más importantes servicios: fija local, portador de la registración nacional e internacional. En primer lugar, la empresa tiene estos contratos hasta el 2027 asegurados. Así que no se acaba mañana, no, para empezar. Y el propio contrato, que son contratos de naturaleza de contratos ley, que son los únicos que por ley en ese periodo fueron definidos contratos leyes, que ni por ley posterior lo podemos modificar. Mira cuán blindados están. Establecen que incluso el Estado le puede decir, mira, te quedas hasta un plazo máximo de 3 años más. Es decir, se podría. Pero aún en el hipótesis negado que esos contratos desaparecieran hoy día, tiene Telefónica entre 11 y 17 contratos más que le facultan a seguir invirtiendo, a seguir vale decir apostando. Concesiones, viceministra. Exactamente. Ajá. Tiene concesiones, pero concesiones que ya bajan al llano, es decir, que bajan a la misma igualdad que tienen las demás empresas operadoras. Son contratos de concesiones con las mismas salvaguardas, pero no con esa salvaguarda de que por ley te hayan declarado contrato La ley. empresa operadora, ¿no es cierto?, ha tratado de indicar que aquí el perjudicado va a ser el usuario. Yo le quiero preguntar, usted me dice que eso absolutamente no es así. ¿Qué razones han sido valederas para dar para no optar por no renovar estos contratos de concesión, que son dos, con Telefónica? Claro, mira, este contrato de concesión ha tenido, cuando salieron del contrato de la firma, tenían dos posibilidades: o renovación total, 20 años, o renovación parcial cada 5 años. Telefónica optó por la renovación parcial. En la primera se le dio, firmado por una resolución ministerial por el entonces ministro Pandolfi, 5 años. En la segunda, firmado por el ministro de entonces, Enrique Cornejo, se le dio 4 años, 2 meses. En la tercera se le ha dado, firmado por el también entonces ministro Enrique Cornejo, 4 años, 3 meses. En esta oportunidad, en base a la información de evaluación de OCITEL, encontramos 1.362 sanciones firmes, es decir, cosas decididas, no que estaban impugnadas, durante el periodo 2009 al 2014. 777 infracciones de normativas sectoriales y 585 sanciones de normativas contra las leyes del Perú, definidas por el organismo regulador, por las entidades competentes e incluso proporcionadas con carácter de información por la propia empresa, porque se le solicita a la empresa. Perdón, y seguro que conocíamos, viceministra, es un promedio de 80% de incumplimiento por parte de Telefónica. Sí, y ahí hay algo importante, y qué bueno que me hace la pregunta, porque a nosotros nos ha extrañado de alguna manera, bueno, cuando un alumno es jalado, siempre trata de decirle al profesor haga curva o haga algo por el estilo, y yo creo que estas decisiones te generan la mayor seguridad y un clima propicio para las inversiones. ¿Por qué? Porque te dicen, el Estado va a aplicar lo que se ha obligado por contrato. El Estado, cuando firma un contrato... ¿En qué ha incumplido? Porque son muchísimas las infracciones, casi el 80%. Exacto, ha incumplido en infracciones graves como continuidad de servicio, calidad de servicio a favor de los usuarios, como interconexión, como competencia, entre otras del sector. En leyes del Perú hay normativa de carácter laboral, tributaria o de municipalidades, pero es interesante ver que acá tengo la comunicación que te la entrego, que es una comunicación de fin de este año. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Por qué? Porque la metodología fue aprobada en 2010 a través de un decreto supremo y no fue impugnada en ese momento. A raíz del pedido de las empresas operadoras, en mayo del 2018 lo flexibilizamos más. Y me explico en un ejemplo. La metodología del 2010, que no fue impugnada, te dice, tú pasas del 40%, yo no te renuevo. A fin dice, oye, por favor. Pero se fue más del 40%. Quien pide poco es un loco. Que vamos al 60%. Nosotros le dijimos no al 60%, vamos al 80%. Es decir, si entre el 40 y el 80% tú cruzabas la luz roja y eras jalado del examen,
Si tú te obligabas a favor de los usuarios en calidad, continuidad, cobertura, el Estado podía renovarte. Pero Telefónica excede ese 80%. No solamente sé, sino que entiendo que este informe, con la cantidad de infracciones que aquí se han señalado, un promedio de 777, no es elaborado incluso por el propio ministerio, sino por OCIPTEL, el ente regulador. El ente regulador es el que nos prepara un informe de evaluación de acuerdo al contrato de concesión. Y se ha aplicado en las otras 3 renovaciones, se ha aplicado el informe de evaluación. Lo que pasa es lo siguiente, en las otras renovaciones, cuando venían las sanciones, la empresa, como corresponde, de acuerdo al marco normativo, y está bien, impugna. Te vas, como quien dice, hasta las calendas griegas. Llega un momento en el cual se decide qué hay en cosa juzgada. Y en ese momento tienes un efecto de embalse, que es lo que le ha generado y le ha costado ahora. Perfecto. Ahora, entiendo que esta renovación última de la que hemos hablado se va hasta el 2027, de manera que esto no se termina ahorita. Pero ellos pedían ir hasta el 2032. Correcto. Ellos lo que pedían es, prorroguemos hasta 2032. Y nosotros le hemos dicho no. No, porque hay que ser importantes. El monopolio. Exacto. Este contrato de concesión... Aunque no lo hay, ¿no? Exacto. No fue igual que los demás. Este contrato de concesión significó un periodo de concurrencia limitada. ¿Hubo inversiones? Sí. ¿Hubo mejoras para el país? Sí. Pero también se le dio al país en concurrencia limitada por 5 años, cosa que ella adelantó y Correcto. dijo 4 años. O sea, creo que al final ha sido un ganar-ganar y esta es Y ya han una ganado clara... bastante, ¿no? Con el Estado peruano, ¿cree usted? Yo lo que creo es que ambas partes usuario. hemos ganado. Las mismas partes hemos ganado. Ahora tenemos un mercado en competencia, tenemos entidades que protegen y salvaguardan al ciudadano, que protegen la institucionalidad. Perdón, ¿se refiere usted, doctora, a otras operadoras? Tenemos un mercado competitivo y quizás la preocupación que yo veo en las otras operadoras es qué va a pasar con mis renovaciones. Ojo, esta profesora sí pone el lapicero en rojo. O sea, no es que me va a poner en azul porque soy bueno, porque mira... O le caigo bien, no. Aquí no. hay que hacer bien el trabajo, el servicio a lo que iba. ¿Cómo se empodera de esa manera al ciudadano, al usuario, desde el Estado, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No es cierto, porque si usted muy bien lo ha señalado, ahora ya no hay un monopolio, tenemos un abanico de posibilidades, hay una serie de operadores. Por lo tanto, las reglas de juego serán las mismas. ¿Cómo gana el ciudadano? Exacto. Gana el ciudadano porque tienes empresas que son responsables y muy conscientes de que a cada acción o inacción tiene una consecuencia. O sea... ¿Cuál fue la principal infracción de Telefónica? La principal infracción, la principal yo creo que tiene que ver con, digamos, los objetivos de desarrollo de las telecomunicaciones de cara al usuario. Correcto. Creo que eso lo podemos percibir al usuario y eso de alguna manera ha pasado una factura muy fuerte. Pero yo creo, estoy como convencido, Telefónica es una empresa seria, va a seguir desarrollando, va a seguir invirtiendo en el país, tiene concesiones, puede solicitar más, o sea, tiene un marco jurídico de promotor de las inversiones, pero sobre todo tiene la seguridad que aquí hay un marco institucional sólido y un respeto y una focalización al ciudadano. Y más aún, Pero los otros tienen que verlo igual también, ¿no? En mayo, mira qué interesante, en mayo del 2019, cuando nosotros flexibilizamos, dijimos, no, Afin pidió 60, no, vámonos hasta el 80. O sea, demos esa oportunidad. Cuando dijeron, no, factor alfa que estaba en 0,5, que es un tema de la fórmula, póngamelo 2, lo pusimos en 1, flexibilizamos el tema. También pusimos la obligación a OCIPTEL de que en un año que vence este mayo del 2019, tiene que proponer o un nuevo método o ratificarse en el anterior. Es decir, el Estado revisa sus propias decisiones de cara en recoger las mejores prácticas y de cara a recoger lo que sea mejor para el país, siempre bajo un marco de seguridad jurídica. ¿Quieren ustedes desde el Estado, viceministra, dar este mensaje, ¿no es cierto?, de que protege primero que nada al ciudadano y en este caso al usuario? Exacto. ¿La posición de Afin cuál es? Bueno, la posición de Afin dice que genera incertidumbre y que ha habido cambios de reglas de juego y lamento discrepar con los señores de Afin, no ha habido ningún cambio de reglas de juego. Si ha habido un cambio de reglas de juego ha sido en mayo de 2018 a favor de ellos. Entonces no entendemos. Y hay importante algo también, porque primero salió un comunicado, luego después ha habido una nota de prensa y luego después ya ha habido avisos pagados, en la cual dice que la GSMA dice que va a haber un retraso de la inversión. Solamente digo que hay que tomar las cosas con calma. La GSMA, y eso lo podemos ver en Google, es una entidad internacional con mucho respeto, pero que aglutina a las empresas operadoras de telefonía. Por lo tanto, no se puede ser juez y parte, ¿no?, en esta
digamos, en ese punto de vista o en esta posición. Volvamos al tema concreto de los contratos, porque lo que se ha hecho se ha optado por no renovar esos 2 contratos de concesión. Cuando usted me explicaba que aún tiene estas 11 concesiones, ¿a cuáles nos referimos? Bueno, tiene concesión de telefonía fija también, como concesión de portador de larga distancia nacional, internacional, la telefonía móvil, porque la gente creo que más le interesa saber también de la telefonía móvil. La telefonía móvil no está siendo tocada para nada porque no entró dentro de este proceso de renovación. Correcto. Y cuando entró, porque ya entró, ¿no es cierto?, se le amplió por 19 años y unos meses más. ¿Desde qué fecha? 2000... Tiene, pero ya, por lo menos ya no estaremos por acá, creo. Y que no se quejen, entonces. No hay razón. ¿Qué mensaje al usuario, al ciudadano peruano en el sentido de cuidar los intereses, le repito nuevamente? Porque hay muchísimas quejas, ¿no? Recordemos que el servicio telefónico o de telefonía, sea fijo, tanto abonado como teléfono público de larga distancia o llamadas internacionales y, por supuesto, la telefonía móvil, capta mucho la atención. Y nosotros estamos trabajando muchísimo en la banda ancha, en el Internet de alta velocidad, pero para ello lo que necesitamos es el esfuerzo de todos. Pero eso requiere un mercado sano, y un mercado sano implica un mercado en que se respete la ley, se respeten los contratos. En ese esfuerzo estamos. Ahora, hay un tema, ¿no?, que podríamos decir, aquí ustedes han señalado que no se va a perjudicar el usuario, dado que luego del término del contrato hay 3 años que debe seguir brindando el servicio. ¿Son 3, doctora? Máximo 3 años. Máximo 3 años. Y encima, todavía tiene otros contratos de concesión. O sea, el usuario correcto. no se va a ver afectado, y además la regulación tarifaria y la regulación de protección al consumidor de ONCITEL sigue en curso. Eso no para. Hay una larga lista y cola de quejas en materia de telefonía. ¿Quiénes lo resuelven? ¿Siempre los ONCITEL? Sí, el ONCITEL es encargado de establecer los indicadores de calidad y ver el tema de los reclamos del usuario. Pero estas medidas del Ministerio son importantes porque, si bien nosotros somos el sector, el concedente, el que toma la decisión, empoderamos la institucionalidad porque recogemos entre todos los elementos. Y la banda ancha, usted ha dicho, si hablamos de la modernidad, de equipar mejor a los colegios, de llegar a las zonas rurales más alejadas, banda ancha y fibra óptica. ¿Cómo estamos ahí? Exacto. Estamos trabajando, digamos, ya a marcha forzada. Muy bien. No vamos a cejar, pero lo que sí es importante es que estamos con el foco al ciudadano, marco de inversión predecible, reglas claras, respeto a las leyes y a los contratos, de un lado y de otro. Qué lindo. No al monopolio, nunca más. Eso es lo que se ha entendido también. Gracias por esta comunicación. La doctora Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicación, al respecto de esta decisión del Ministerio de no renovar 2 contratos de concesión de titularidad con Telefónica del Perú, lo que era la compañía peruana de teléfonos, y Entel Perú también. Nos vamos a la pausa, 10:33.